Ha sido siempre el anhelo de la humanidad poder encontrar el camino hacia la felicidad. Yo creo que no hay ningún ser humano que no sueñe con ser feliz y hemos confundido el concepto de felicidad. La educación que nos han dado a lo largo de nuestra vida nos ha llevado a creer que la felicidad se encuentra en las cosas, en lo material. Pero cuando seres humanos como el que tenemos hoy de invitado, que es un hombre de la casa, del corazón de todos nosotros, que le vivimos inmensamente agradecido por el gran cariño y la gran entrega que ha tenido a lo largo de nuestros años, pues él vivió el camino de tenerlo todo. Todo es todo lo que un hombre puede soñar, lo ha tenido, y sin embargo un día se preguntó si esto es la felicidad, ¿por qué no la estoy sintiendo como debería sentirla? Pues vamos a hablar hoy de este tema y el tema del despertar espiritual con mi querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, un gran abrazo, mil bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de esta familia y esta comunidad, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Ya sabes que siempre estoy encantado de pasar un rato con vosotros y con la gente que sigue el canal. Gonzalo, decía en la presentación, nos enseñaron que el camino de la felicidad era poder alcanzar a tener muchas cosas y cada vez tener más abundancia. Sin embargo, su vida y su experiencia, para recordar un poquito y darle la bienvenida a una comunidad que está cada día creciendo más, su experiencia de vida lo llevó a entender que había algo mucho más importante que simplemente el poder tener. Sí, claro. Pero mira, esto es algo que, por suerte o por desgracia, a veces es difícil de comprobar, ¿no? Porque se comprueba cuando se logra, ¿no? Cuando se tiene, ¿no? Claro, Y claro. claro, y hasta entonces, pues la cultura, ¿no? En fin, el estado de conciencia de la humanidad, pues nos dice que tenemos que tener éxito, ¿no? Para ser Sí. felices de alguna manera, ¿no? Cuando la felicidad no está en absoluto relacionada con el éxito, sino que está relacionada, como hemos dicho en algunas ocasiones en nuestras conversaciones, con el nivel de conciencia, ¿no? Y quiere, entre otras cosas, incluye nuestra capacidad de autogestión, ¿no? Porque lo que yo he comprobado, y lo he comprobado no solo en mí, sino también en muchas otras personas que conozco y que también han tenido éxito, es que el éxito solo te sirve, si acaso, para sufrir con más comodidades. ¿No? Sí, pero eso es todo, ¿no? O sea, la felicidad que se puede definir, ¿no? De muchas maneras, pero una buena manera de definirlo es la ausencia de sufrimiento, ¿no? Pues la felicidad no depende en absoluto de lo que tengas, ¿no? Porque tengas lo que tengas, te va a ocurrir la vida. Y al que no le ocurre una cosa, le ocurre otra, ¿no? Pues problemas de salud, problemas, en fin, de relaciones humanas, ¿no? Problemas, incluso cuando tienes cosas, el estrés de conservarlas, ¿no? O sea, de que Sí. no desaparezcan, el tener que administrarlas. En definitiva, la ausencia de sufrimiento clarísimamente no viene por el tener, ¿no? Sino que viene por la correcta autogestión, ¿no? Y para eso hace falta, pues, adquirir una comprensión espiritual, por un lado, ¿no? Para entender de qué va la vida, ¿no? Y por cómo es esta realidad que vivimos. Y por otro lado, un conocerse a sí mismo bien para poder gestionarse bien, ¿no? Y cuando adquieres esa comprensión espiritual y practicas bien la autogestión, es cuando es posible liberarse del sufrimiento, ¿no? Esto además no es algo que haya dicho yo, ¿no? Sino que lo dicen todos los maestros espirituales. Fíjate, por ejemplo, en nuestra tradición cristiana, cuando San Pablo dice el descubrimiento del reino interior, ¿no? O sea, te liberará del sufrimiento, ¿no? Dice él, del pecado y de la muerte, ¿no? Y eso es verdad. Y hasta que no llegamos a ese, digamos, a ese descubrimiento del reino interior o esa iluminación, ¿no? De la que hablan los orientales, pero que al final se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Pues no dejamos de sufrir. Y hasta que no dejamos de sufrir, nuestra felicidad
depende de que todo lo que esté fuera de nosotros esté como a nosotros nos gusta, ¿no? Pero eso, como tú y yo sabemos, porque tenemos ya cierta edad, no pasa siempre, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo aprendemos a ser felices cuando lo que está alrededor nuestro no está como nos gusta, ¿no? Ahí es donde está el tema, ¿no? Y eso requiere, pues, tener información correcta, ¿no? A través de una comprensión espiritual correcta de cómo es la realidad, y requiere, pues claro, también de un cierto entrenamiento en ello, ¿no? Porque si no, podemos saber acerca de ello, pero no nos convertimos en ello, ¿no? Al final, es como yo lo veo, Cristian, no sé si es como lo ves tú, Sí. pero esto es así, ¿no? Por eso todos los sabios siempre nos han dicho, conócete a ti mismo, ¿no? Y tenemos que aprender a dar realidad espiritual, realidad en nuestra mente a la realidad espiritual, no solo creer en ella, ¿no? Sino hacerla real. Y es entonces, en fin, esto es más complicado que todo eso, ¿no? Pero vamos, cuando aprendemos a vivir desde el punto de vista del alma, que es lo que verdaderamente somos, es cuando podemos ser felices. Y mientras vivimos desde el punto de vista del ego y sus necesidades, es imposible ser feliz. O es por lo menos imposible ser feliz todo el tiempo, ¿no? O digámoslo de otra manera, es imposible tener una felicidad inalterable ante las circunstancias externas. Gonzalo, estaba recordando aquí una historia que se le acreditan a Carl Jung. Dice que, Sí, que llegaron un día y le preguntaron a este hombre que ha sido en el mundo de la psicología bastante reconocido. Le dijeron, doctor, ¿a usted le gusta hacerle terapia a quién más? ¿A los ricos o a los pobres? Y él sí, contestó, a los ricos. Y entonces las personas, los periodistas que le estaban preguntando, dijo, claro, el tipo es elitista, es que el tipo le gusta los ricos y no los pobres, desplaza a unos para darle oportunidad a otros. Dijo, no, 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 no se trata nada de eso. Es que al rico ya no tengo que explicarle que el dinero no es la felicidad, él ya lo tiene claro. justo lo que estábamos diciendo, sí. Sí, vamos a ver, Carl Jung era un hombre muy sabio, ¿no? Tú sabes que en la psicología hay como tres ramas principales, ¿no? La conductista de Skinner, el psicoanálisis de Freud, ¿no? Digo, estoy hablando de los precursores, ¿no? Sí, Y la psicología humanista, ¿no? Y la humanista, que es la que más me interesa a mí, fue Carl Jung, el Carl primero que Jung. la puso en candelero, ¿no? Porque las demás líneas de la psicología trabajan a nivel de percepción, ¿no? Sin embargo, Carl Jung, la psicología humanista, ¿no? Que luego se ha llamado después de psicología transpersonal, yo la llamo psicología espiritual, porque es la que sube más arriba y trabaja a nivel de perspectiva, ¿no? Claro, entonces si cambia la perspectiva, cambia la percepción y cambia la experiencia, ¿no? Por lo tanto, creo que la escuela de psicología de Jung es la más rápida, ¿no? Para que la gente, pues, o las personas puedan avanzar más rápido, ¿no? Porque se va más arriba, incluye todas las dimensiones del ser humano, no solo la mente o el ego o el cuerpo emocional, y eso hace que todo cambie más rápido para abajo. Pero efectivamente, esa frase que tú has comentado, yo no la conocía, pero curiosamente es un poco lo mismo que hemos dicho al principio Claro. de esta conversación, ¿no? Es decir, efectivamente, bueno, para que hay otro psicólogo muy famoso, ¿no? Que se llamó Maslow, ¿no? Y que es el que habló de las distintas necesidades del ser humano, ¿no? Y claro, un ser humano que está pasando hambre, ¿no? Que pues preocuparse del entrenamiento espiritual para la felicidad, pues a lo mejor no es posible hasta que no tenga el estómago lleno, ¿no? Entonces, muchas personas se ocupan de preocuparse, ¿no? De su felicidad o de su crecimiento espiritual cuando tienen otras necesidades resueltas, ¿no? Y eso es hasta cierto punto lógico y descrito por Maslow. Pero dicho eso, es una pescadilla que se muerde la cola porque cuanto más te preocupas por tu espiritualidad y más subes de nivel de conciencia, más seguro y probable es que todo el resto de tus necesidades también estén cubiertas, ¿no? Con lo cual, realmente, si nos ocupáramos desde el principio de nuestro crecimiento espiritual, todo lo demás en nuestra vida iría mejor, ¿eh?
Sin embargo, a veces pues no lo hacemos, ¿no? Y también es normal, ¿no? Porque, claro, hay almas jóvenes que todavía no están listas para eso, como mis nietos pequeños no están listos para aprender álgebra hasta que no tengan una cierta edad, ¿no? Y eso no es culpa de ellos, eso es parte del proceso evolutivo del alma que Dios tiene previsto, ¿no? Para sus hijos, ¿no? Con lo cual, pues, es un tema complejo, ¿no? Gonzalo, cuando hablamos del despertar de conciencia, hoy en Sí, día se ha popularizado mucho y hablamos mucho, estoy despierto, este está dormido, bueno, tantos sí. comentarios que se hacen de manera permanente, pero siempre me pregunto, ¿qué es realmente el despertar de conciencia? ¿Cómo darme cuenta si realmente estoy ya pisando esos caminos en el cual empezamos a interpretar las experiencias, los sucesos, la vida misma de una forma diferente? ¿Cómo puedo darme cuenta o cuál es, le planteo de dos formas, cuál es ese falso despertar de conciencia y cuál es el verdadero despertar de conciencia? Bueno, mira, el verdadero despertar de conciencia es aquel que empieza a traer ya resultados a tu vida, ¿no? Ten en cuenta que el crecimiento espiritual no es una cosa abstracta, ¿no? No, ya lo dijeron los grandes maestros, ¿no? Fíjate el Evangelio, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Lo que no te empieza a traer buen resultado a tu vida, ¿no? Puede ser un falso despertar, puede ser personas que, bueno, que empiecen a caer en lo que se llama el ego espiritual, ¿no? El verdadero despertar espiritual se nota porque empieza a traernos resultados concretos a nuestras vidas, ¿no? A mí me gusta hablar, en esto estoy de acuerdo con las enseñanzas de Smedley, por ejemplo, ¿no? Que habla de tres resultados internos y cuatro externos, ¿no? Los resultados internos son la paz interior, claro, si no empieza a aumentar tu paz interior, pues no estás haciendo todavía, ¿no? Un crecimiento espiritual correcto, ¿no? Digamos, ¿no? El primer síntoma, ¿no? del crecimiento espiritual es el aumento de la paz. Es decir, que lo que ocurre fuera te altera menos, ¿no? Claro. Claro que esto es un proceso, ¿no? Entonces, al principio te alteraba totalmente y durante mucho tiempo, ahora ya necesitas cada vez menos tiempo, ¿no? Para volver al centro y llega un momento, ¿no? Con el crecimiento alto y con el entrenamiento que es automático. Simplemente nada de lo que ocurre fuera te quita la paz, ¿no? O sea, que el primer resultado es la paz interior. El segundo es la felicidad, es decir, que disminuye el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es una buena definición del sufrimiento que leí en alguna ocasión y que parece correcta, es el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿no? Entonces, con el crecimiento espiritual, pues resistes menos lo que ocurre porque comprendes que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios y que está dirigida al crecimiento de las almas y que como esto es una escuela de almas, pues evidentemente si no te ocurren cosas que alteren tu paz, pues es difícil que crezcas, ¿no? Porque todos crecemos en todo resolviendo problemas cuando somos más ignorantes, ¿no? Y el tercer resultado interno que produce el crecimiento espiritual es un aumento de la actitud de servicio, ¿no? Entonces, si tú ves que en ti que está mejorando tu paz interior, que está disminuyendo, ¿no? El sufrimiento y que estás desarrollando, ¿no? Una intención, una actitud de servicio a los demás, pues sabes que estás en el buen camino del crecimiento espiritual. Eso es los resultados internos. Los externos son que mejoran por ejemplo, tus relaciones humanas, ¿verdad? Cuando creces espiritualmente, pues tienes menos problemas con los demás, porque cuando te relacionas con los demás ya no estás empeñado en imponer tu ego, ¿no? O sea, en Sí, discutir, en tener razón, sino que como ha aumentado tu actitud de servicio, pues cuando te relacionas con los demás vas con una intención de servicio. Y cuando esa persona, por la razón que sea, porque no es el momento, porque no quiere, usando su libertad, pues no quiere comprender ciertas cosas, pues ya dejas de polemizar, te callas y esperas
a que sea un momento mejor, ¿no? Porque el servicio nunca se hace por imposición, ¿no? Sino por invitación, ¿no? Entonces, las relaciones humanas mejoran porque hay menos ego, ¿no? Ya metido en ellas, ¿no? Otra cosa, el segundo resultado externo que mejora es la salud, curiosamente, ¿no? Porque claro, a no ser que por destino, ¿no? Pues tengas que vivir una experiencia que es necesaria para tu alma, si ese no es el caso, por término general mejora tu salud, porque al aumentar tu vibración, pues todo se afecta hacia abajo, ¿no? Curiosamente, yo tengo ahora 68 años, ¿no? Y podría pensar, hombre, pues mi salud ahora no podría ser mejor que la que tenía a los 30. Pero te aseguro que es mejor mi salud ahora que la que tenía a los 30, porque a los 30 no tenía desarrollo espiritual, ¿no? Y entonces mi Sí. vibración no era tan alta y el cuerpo lo notaba, ¿no? O sea que las relaciones humanas y la salud como resultados externos, pues también son una vara de medir, ¿no? De si tu crecimiento espiritual pues va aumentando, ¿no? Y otro resultado externo es la adaptabilidad al medio, ¿no? Cuando nuestro crecimiento espiritual es más bajo, pues estamos más condicionados, ¿no? Por cosas o situaciones o personas que creemos que son necesarias, ¿verdad?, para conseguir la felicidad. Sin embargo, cuando vamos subiendo de nivel de conciencia y de crecimiento espiritual, pues la verdad es que comprendemos que si estamos aquí o estamos allá o estamos haciendo, la mente va con nosotros, no nos la dejamos en casa, ¿no? Con lo cual la adaptabilidad al medio mejora, es decir, aprendemos a ser felices en distintas circunstancias o lugares o costumbres, ¿sabes? O culturas Sí. o lo que sea, porque una vez más depende más de nuestra mente y de nuestra autogestión de lo que, por así decirlo, dependía antes, ¿no? Que estábamos más condicionados. Oye, pues si no puedo ver los partidos de fútbol de no sé qué, ya no soy feliz. O si no puedo comer tortilla de patata, pues me falta algo. O si no, no, la adaptabilidad al medio va aumentando, ¿no? Con el crecimiento espiritual. Y luego el cuarto resultado externo que podemos observar, ¿verdad?, con el crecimiento espiritual es nuestra abundancia, ¿no? Y con abundancia no me refiero solo a recursos económicos, me refiero a abundancia en general, ¿no? Entonces, si esos cuatro resultados externos y esos tres resultados internos vemos que van modificándose para bien, pues entonces sabemos que estamos en el camino del correcto crecimiento espiritual. El falso crecimiento espiritual, más que crecimiento espiritual, nos lleva a tener un ego más exaltado, ¿no? O más, si tú quieres, sutil, pero sigue siendo ego, ¿no? Y hasta que no trascendemos el ego o neutralizamos el ego con sus necesidades de seguridad, de control de lo externo y de ser admirados, admitidos por los demás, nunca seremos felices porque nunca las circunstancias de la vida estarán totalmente como a nuestro ego le gusta, ¿no? Eso es Gonzalo, cuando no, lo escucho pues, uno empieza a evaluar la vida nuestra y esa es la invitación que siempre creo que le debemos hacer a todas las personas a que evaluemos nuestros resultados, pero con claro, una mirada completamente honesta y no llena de ego. ¿Por qué? claro. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, que es una cosa muy curiosa, que estamos en estado de sufrimiento, Gonzalo. Cuando uno habla de sufrimiento, las personas se imaginan mil cosas, pero nunca se dan cuenta que en el diario vivir se vive en estados de sufrimiento, porque el vecino no hizo lo que tenía que hacer, porque un empleado dejó de hacer aquellas cosas que yo necesitaba, cualquier cantidad de cosas. O sea, cuando empezamos a mirar, hay muchos momentos durante el día que Ujú. estamos en ese estado, pero que no lo reconocemos como tal. Sin duda. Y fíjate, pero eso, Cristian, que es así como tú dices, eso yo lo llamo vivir en automático. Es decir, estamos viviendo desde el ego y el ego, su naturaleza es buscar siempre problemas.
¿verdad? O sea, por ejemplo, pues llegas a tu casa de vacaciones si es que la tienes y como llevas 2 meses sin ir, pues no hay wifi, o sea, estropeado. Y te enfadas porque no hay wifi y tienes que esperar 24 horas para que venga alguien a arreglarla, en vez de decir, bueno, pues hoy puedo disfrutar del sol, del aire, del mejor clima que paso en mi casa de vacaciones y ya se arreglará mañana el wifi, ¿no? Y fíjate que esto es así. Mira, en los últimos días, pues como siempre Sí. pasan cosas en la vida, ¿no? Pues yo he tenido una persona, un amigo y conocido, pues que ha fallecido, un hijo suyo de 26 años de edad Ah, por un cáncer de cerebro. Pero tengo otro amigo que ha tenido un accidente y bueno, pues de momento, pues está cuadrapléjico. ¿No? Veremos a ver si eso se puede recuperar, que creemos que sí, y todos estamos rezando y colaborando energéticamente para que así sea. Pero claro, cuando te muere un hijo joven, ¿no? Con un cáncer de cerebro o tienes un accidente que te deja parapléjico, fíjate que el ego ya deja de preocuparse rápidamente del wifi, sí, ¿verdad? Porque tiene unos problemas más grandes de los que preocuparse, ¿no? Pero si no tenemos problemas grandes, nos buscamos problemas pequeños, como tú dices, ¿no? Pero esa es la naturaleza del ego. Entonces, eso se resuelve aprendiendo a vivir desde el alma. Porque entonces todas las situaciones que ocurren, sea la muerte de un ser querido, sea un accidente o sea la falta de wifi, ya no lo ves como un problema, lo ves como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Es decir, oye, voy a aprender a mantener mi paz ante un accidente, ante una muerte de un ser querido o ante una tontería como la falta de wifi, ¿no? Pero acostumbras a que donde el ego ve problemas, ¿verdad? El alma ve oportunidades de crecimiento, ya sean grandes o pequeñas. Y eso cambia totalmente, ¿no? La perspectiva sobre el evento y eso te cambia la percepción y te cambia la experiencia. Por ejemplo, no tienes wifi, ¡qué maravilla! El universo me está diciendo que hoy lo que tengo que hacer es leer, o pasear, o meditar, pero no distraerme con cosas de wifi porque no me tocaba hoy. Ya está. Es una oportunidad de aprender a estar en paz sin wifi. O si tienes un accidente, pues mira, hijo, Dios quiere que eso ocurra. Mira, a lo mejor la última, digamos, experiencia o purificación que te queda para que ya te puedas graduar si mantienes la paz con ello y ya no te hace volver al colegio y puedas ir a la universidad. Hombre, si eso es así, que me pase lo que Dios quiera, si me entiendes, ¿no? Porque, claro, o ¿sabes? Es darle la vuelta, ¿no? Desde qué punto de vista ves el evento, ¿no? Y como tanto la falta de wifi como un accidente, como la pérdida de un ser querido, es siempre la voluntad de Dios, porque aquí no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que eso sea la voluntad de Dios, pues aprendes a aceptarla. Y si aprendes a aceptarla, dejas de sufrir. Es así de sencillo. Hay que entrenarse, porque claro, por mucho que la mente lo comprenda, tú tienes tus patrones antiguos que te dan la lata cuando ciertas cosas ocurren y tal. Pero al final, con un cierto entrenamiento, si la comprensión es correcta, se puede lograr esa imperturbabilidad de tu paz y tu felicidad ante lo externo. Y hasta que no logremos esa imperturbabilidad ante lo externo, no nos graduamos y seguimos viniendo al colegio. Y entonces, claro, es mejor estar en la universidad que en el colegio, con lo cual... total. Gonzalo, dentro de ese proceso de Sí, crecimiento, de evolución, de aprendizaje, hay un momento en el cual de pronto se puede confundir un concepto con otro y voy a llevarlo a este tema que hay una palabra que me encanta cuando se la escucho y sé que se la voy a escuchar. Es la permisividad. Cuando nosotros pensamos que la espiritualidad es permitir, que la sí, espiritualidad es dejar que me agreden, no, dejar que me roben, dejar que me afecten, dejar, y como yo soy una persona espiritual, entonces cada vez recibo más ataques o más situaciones complejas, sí, las puedo llegar a vivir aparentemente en paz, ¿no? sí. Pero pensamos que el hecho de no reaccionar o no hacer algo, eso es espiritualidad. ¿Cómo lo ve usted, Gonzalo, en relación a Vamos esto a que ver, estamos hablando? vamos a ver. Sí, sí, esto que dices es muy importante de comprender porque de verdad que hay cierta confusión con el tema. Vamos a ver.
El crecimiento espiritual completo te lleva a 3 ceros, ¿no? Que es 0 sufrimiento, 0 resistencia a lo que ocurre y 0 reactividad. Pero todo eso es interno. ¿Sí me explico, no? Son actitudes internas del ser humano. Vamos a ver, yo siempre suelo decir que el amor es amor, pero el amor no es idiota, Esa es ¿verdad? la palabra que estaba Claro, esperando. claro. ¿Por qué? Hombre, pues porque fíjate, la caridad está por encima de la justicia, pero incluye la justicia, no la excluye, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un criminal pues va a intentar agredir a un hijo mío, yo voy a actuar por mucho Claro, desarrollo espiritual que tenga, ¿verdad? Y esa actuación será proporcional a lo que tenga que hacer para que no le agredan y incluye hasta matarle si hace falta. O sea, entiéndeme, ¿no? Quiero decir, sí, claro, o sea, el amor no es idiota porque el amor incluye la sabiduría, ¿no? Y la caridad. Pero la caridad también incluye la justicia, ¿no? Vamos a ver. Te pongo un ejemplo tonto. Imagínate que ahí mañana me estafan o me roban. Bueno, yo no voy a perder mi paz por eso, ujú, pero sí lo voy a denunciar a la policía. Son dos claro, cosas diferentes. O sea, ¿me entiendes? O sea, claro, porque por eso fíjate esta enseñanza del Evangelio que a mí me gusta tanto, que es dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, hay que entenderla en toda su profundidad, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en el mundo físico, en el mundo de la forma, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que aprender a darle al César lo que es del César. Si mañana me roban el coche, pues lo denuncio a la policía. Si puedo recuperarlo, mejor. ¿Me explico? Ahora, que me roben el coche no tiene por qué hacerme perder la paz. Son dos cosas diferentes. O sea, mi actitud interna es lo que yo le doy a Dios, digamos, al mundo espiritual, ¿no? Pero en el mundo del César me tengo que saber manejar, tengo que saber protegerme de que no me roben el coche, si es posible, tengo que saber sacarme un pasaporte, pagar impuestos, o sea, no sé, o sea, manejarme en el mundo del César es parte de la sabiduría espiritual. Por lo tanto, y además no es cierto que cuanto yo más desarrollado espiritualmente estoy, más me van a agredir. Eso es un concepto erróneo, porque mira, todo ocurre por ley universal. Y a mí solo me va a ocurrir aquello que yo necesito vivir para crecer espiritualmente. Dicho de otra manera, no me va a ocurrir aquello que no me quite la paz si me ocurre, porque eso no sería para mí ninguna lección espiritual, ¿no? Porque ya lo he aprendido. claro. Entonces, curiosamente, que esto también lo he observado en mi vida, según yo he ido creciendo espiritualmente, yo he recibido muchísimas menos agresiones externas, muchísimas menos. ¿Por qué? Porque ya no necesito que me agredan para no perder la paz ante la agresión. Y entonces, si no necesito la lección, ¿para qué se va a producir el evento? ¿Me explico? Entonces, eh, cuanto más aprendemos a que nada nos quite la paz, menos cosas, entre comillas, desagradables para el ego nos ocurren porque no necesitamos la lección. Precisamente siempre decimos que si cuando algo ocurre te quita un poco la paz, eso te está mostrando que necesitabas esa lección, ¿verdad? Porque te ha quitado la paz. Pero si no te quita la paz, no necesitas la lección, tú ya has aprendido a mantener la paz ante esa situación. Y por lo tanto, esas situaciones dejan de ocurrirte porque no tienen ningún valor pedagógico. Como esto es una escuela de almas, la conciencia crea la realidad y la crea siguiendo unas leyes, pues una de esas leyes de la que tú y yo hemos hablado alguna vez es la ley de la correspondencia, y a ti solo y a mí solo nos ocurren las cosas ante las que somos correspondientes, ¿verdad? Y sin engañarnos a nosotros mismos, tenemos que estar muy pendientes y ser honestos con nosotros mismos, porque sin honestidad propia no hay crecimiento espiritual, porque no hay introspección. Es ir observando todo aquello que nos quite la paz, ¿verdad?
para ver cómo podemos, con la mente comprensiva, aprender a que esas cosas no nos quiten la paz. Y en ese caso observaremos, no es que lo diga yo, o sea, esto si no es verificable, pues que no nos hagan caso, ¿no? Pero es verificable. Observaremos que aquello que no nos quita la paz cuando ocurre, deja de ocurrir. Es increíble, pero es así. O sea, es un poco como contraintuitivo, ¿no? Porque parece que eso, que si tú te haces pacífico, si tú tal, pues van a abusar de ti, de alguna manera, ¿no? De tu actitud. Pero eso no es cierto. Es al contrario. Es decir, cuando nada te quita la paz, nadie te abusa ni te agrede, porque eso ya no te enseñaría nada. Claro. Claro. Gonzalo, ayer conversando con un amigo, pues en esta época del año se saluda, ¿no? Con personas permanentemente y me recordó una conversación que tuvimos hace 3 años atrás. Estaba atravesando por un momento en su vida Sí, sí, sí. complejo para él y me recordó algo que yo le respondí en medio, estaba en un estado de sufrimiento profundo y yo le dije, él me cuenta que yo le dije, yo no recuerdo, y yo Sí, le dije, está viviendo el mejor momento de su vida, el sí. mejor momento de su vida. Y me decía ayer, me dijo, ese día que usted me dijo eso, yo quería levantar la mano y ponérsela. Pensar que estabas loco, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo me va a decir que estoy viviendo el peor momento, el mejor momento de mi vida cuando he perdido esto, mil cosas ahí que estaban pasando en su vida? Sí, Y me sí. dijo, pero hoy 3 años después lo comprendo. Claro. Comprendo porque no sabía en ese tiempo, cuando usted me dijo que se podía vivir diferente, que eso fuera una realidad. Y hoy, 3 años después, estoy viviendo la vida de una forma completamente distinta, mucho más tranquilo y mucho más libre Ujú. de tantas cosas. Entonces, todo esto que usted me está contando, compartiendo, Gonzalo, cuando nos damos cuenta, usted dijo hace un ratico atrás, me encanta, dijo, el ego le encantan los problemas Claro, es y, que es y una... nunca lo observamos. Sí. Y ahí hay un maestro maravilloso que nos ayuda, o entrenador, esa definición esa distinción que usted le hace, Gonzalo. Hay un entrenador que lo llevamos ahí dentro que nos ayuda para el crecimiento y siempre nos hace ver lo que tenemos que aprender. Sin duda, mira, el sufrimiento, cuando alguien está sufriendo, si tienes confianza con él, es bueno decirle lo que tú le dijiste a tu amigo, ¿no? Que es, a lo mejor en ese momento no lo van a comprender del todo, pero no se les va a olvidar. Fíjate que se le quedó grabado, ¿eh? Sí, El sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿no? Con lo cual, cuando alguien está sufriendo, es que está ante una magnífica oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, ahí donde viene la libertad de cada persona, ¿no? De decir, bueno, voy a aprovechar este momento para crecer o no. Claro, si no lo aprovechamos para crecer, esas situaciones se repetirán. Acuérdate del famoso refrán espiritual, todo lo que se resiste, persiste. Por lo tanto, ¿pero por qué persiste? Porque tenemos que aprender a no sufrir. Aquí no hemos venido a crecer sufriendo, hemos venido a crecer disfrutando. Lo que pasa es que sufrimos por nuestra ignorancia. Fíjate, yo acabo de pasar, como convivo con nietos que van al colegio y tal, pues eso es peligrosísimo. Y acabo de sí, pasar una gripe, ¿no? Y he tenido unos días, pues un poco de fiebre, ¿no? Y digo, mira, claro, la fiebre me indica que mi cuerpo físico está infectado, ¿no? Y por eso, pues, reacciona, sube la temperatura para luchar contra la infección. Pues el sufrimiento lo que nos indica es que nuestra mente tiene una infección, que no estamos viviendo las cosas correctamente. Porque si viéramos todo correctamente, no sufriríamos. No sufriríamos. Mira, otro refrán que me gusta mucho espiritual es ese que dice que el dolor físico a veces es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. siempre. Siempre, ¿ves? Entonces, mira, ahora con la gripe lo he comprobado. He tenido ciertos dolores físicos, ¿no? Pues dolor de cabeza, en Claro. fin, lo que viene acompañado con una gripe, ¿no? Pero no he tenido ningún sufrimiento mental. Cero. ¿Por qué? Porque mi mente ha hecho, creo, lo que tenía que hacer, que es decir, mira, si tengo una gripe es porque Dios ha querido. Vete a saber las razones, a lo mejor yo no las comprendo todas. Puede haber muchas. Por ejemplo, que dé ejemplo a mis hijos y a mis nietos
de tener una gripe con buen humor, ¿no? O, por ejemplo, pues que tengo que parar unos días porque Claro, tengo mucha actividad y tengo que dejar que el cuerpo, en fin, se recicle y saque toxinas, lo que sea, ¿no? Puede haber muchas razones, pero sean las que sean, es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, es lo que yo quiero para mí. Entonces, he tenido dolor físico, sí, pero no he tenido sufrimiento mental, porque mi mente rápidamente se ha ido para arriba en la perspectiva y he dicho, oye, sea esto o sea cualquier cosa peor, no puede ser si no es la voluntad de Dios para mí. claro. Si es la voluntad de Dios para mí, tiene un efecto pedagógico, algo me viene a enseñar, ¿verdad? Y a lo mejor la enseñanza es comprobar que efectivamente ya estoy listo para mantener la paz en mitad de lo que sea, ¿no? De una gripe. Claro. Sea lo que sea, sabiendo que es la voluntad de Dios lo que ocurre, ¿cómo se puede sufrir? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque claro, si no sabemos que lo que ocurre es la voluntad de Dios, el sufrimiento es inevitable porque, claro, yo no voy a someterme a la voluntad de otros ignorantes, pero si sé que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, entonces sé que eso es lo mejor para mi alma, ¿no? Mira, recuerdo, hace poco estuve releyendo la famosa carta de Santo Tomás Moro a su hija, ¿sabes? Que lo iban a decapitar en 2 días, su hija fue a visitarlo a la cárcel, su hija estaba nerviosísima, papá, que te van a decapitar, que qué vamos a hacer, que... Y él estaba intentando calmar a su hija, ¿no? Cuando le iban a cortar el cuello a él. Y cuando ella se fue, pues le escribió una carta, ¿no? Total, y le decía en la carta, mira, hija, no te preocupes porque no me puede pasar nada que no sea la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, eso será lo mejor para mi alma. No para su cuello, claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, por eso te digo que si no aprendemos a vivir desde el alma, desde el centro Sí, operativo más alto que tenemos, no es posible dejar de sufrir. Eso lo he comprobado, ¿eh? Y creo que esa es la solución al problema, pero eso lleva a una cierta comprensión espiritual y lleva a Gonzalo, un cierto entrenamiento. pensando en eso que usted acaba de nombrar ahora, en ese momento en que le van a decapitar, ahí aparece, siento yo, la separación de poder tener el nivel de conciencia de saber que yo no soy cuerpo y que no me puede pasar nada. O sea, Nada. que ahí donde siento yo que hay como un momento de iluminación, como un momento de claridad espiritual total, Sí, donde al exponerse a una situación como esta, tiene la total capacidad de comprender que pues, el cuerpo es un traje de no es buzo. algo que le preocupe. Claro. Vamos a ver. El cuerpo, vamos a ver, los hijos de Dios son las almas. Lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, como dicen las escrituras, son las almas. Los cuerpos son creaciones de Dios para que las almas puedan tener una experiencia de aprendizaje en los mundos físicos, ¿no? Esto es un poco como un traje de buzo, pues es una creación humana, nos sirve para trabajar debajo del agua, pero cuando salimos del agua nos lo queremos quitar porque es muy incómodo y muy limitativo, ¿no? Pues lo mismo le pasa al alma con el cuerpo físico. Cuando el alma sale del cuerpo físico, bueno, no quiere volver ni loca, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que eso a veces se nos olvida y nos identificamos con nuestro cuerpo físico y nuestro ego, pero eso no es lo que somos. Nosotros somos almas y como almas, como tú bien dices, al alma nunca le puede pasar nada, ningún alma se muere en un accidente de tráfico, ni tiene cáncer, ni le roban el coche, todo eso le pasa al ego, ¿no? Entonces, por eso digo que viviendo desde el punto de vista del alma no hay problema alguno. Todos los místicos que yo he leído, y he leído todo lo que he podido, siempre han tenido prisa en salir del cuerpo, o sea, en morirse, porque claro, son los que han percibido, ¿no?, esa realidad espiritual, la han hecho real en su mente. Y una cosa que me queda cada vez más clara, ¿no?, investigando la ciencia moderna, es que es este concepto de multidimensionalidad, ¿no? Es decir, que el universo tiene muchas dimensiones. Y visto desde una dimensión superior, lo que pasa en una inferior no es verdaderamente real, ¿vale? Por ejemplo,
yo puedo estar jugando un videojuego con mi hijo, ¿no? Yo nunca he jugado videojuegos por mi edad, pero mis hijos y mis nietos sí, ¿no? Y veo que juegan videojuegos y uno es un personaje y el otro es un personaje, creo que los llaman avatares, ¿no? Sí. Bueno, si uno le pega un tiro a otro y lo mata en el videojuego, pues realmente nadie se disgusta mucho porque en la verdadera realidad nadie mataba a nadie. Eso ha sido un videojuego, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues cuando vamos a otra dimensión más real, cuando el alma va a otra dimensión más real, lo que ocurre aquí se ve desde allí como un videojuego. Claro, es decir, ¿entiendes? Cada dimensión ve lo que pasa en la dimensión más baja, inferior a ella, como no real. O sea, esto es un poco como cuando estás soñando por la noche. A no ser que aprendas o aprendamos a tener sueños lúcidos, pues un sueño, cuando estás soñando, te parece real, pero cuando te despiertas dices, ay, vaya, menos mal, que ya no me están persiguiendo nadie, o que ya no, que esto es la realidad, ¿no? El sueño no era real, ¿no? Visto desde esta dimensión. Pues lo mismo pasa con las dimensiones del alma, ¿no? Por eso nosotros a veces nos preguntamos, pero si Dios es amor, ¿cómo puede ser, ¿no? que su voluntad incluya asesinatos, muertes, enfermedades? Claro. Desde esas dimensiones más altas, lo que pasa en estas no es real, es como una simulación, no sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, lo que le pase a los cuerpos, a Dios no le importa nada, porque lo que le importa es el crecimiento del alma. Y si tiene que cargarse un cuerpo para que el alma tenga una experiencia de crecimiento, no duda en hacerlo. Y lo hemos comentado en más de una charla tú y yo, ¿no? Pero Jesús está en el Evangelio. O sea, es que Jesús dice, y vendrán desastres y guerras y tribulaciones, pues no os preocupéis porque son necesarios, ¿no? Necesarios para el crecimiento del alma. Entonces creo que tenemos que tomarnos un poco más light, ¿no? O sea, un poco más todo lo que aquí ocurre para poder ser felices y estar un poco más desapegados, ¿no? Porque, fíjate, yo creo que el problema del crecimiento espiritual es que depende de la gracia, lo que se ha llamado siempre en términos religiosos gracia, ¿no? Y la gracia es esa atracción que las dimensiones superiores ejercen sobre las inferiores, ¿no? De su vida. Yo me imagino como un globo, ¿no? Estos aerostáticos que cuando ya está lleno de aire caliente no sube porque está atado con unas estacas al suelo. Pero como corten las estacas, sube solo, ¿vale? Porque es como funciona. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos las dimensiones superiores ejerciendo una atracción hacia arriba sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra vibración, sobre nuestro crecimiento, pero como estamos metidos en un traje de buzo, que es el ego, pues ese ego es como esas cuerdas que nos tienen atadas al suelo, que no nos dejan subir por los apegos, por los problemas, por los conflictos, pero en cuanto vamos cortando las cuerdas, no hace falta empujar el globo, ya sube solo. ¿Explico? Entonces, esto es como yo me imagino crecimiento espiritual, ¿no? Que es más bien corta cuerdas, corta apegos, corta deseos egoicos, corta... Tú has venido aquí a crecer, esto es una escuela de almas, compréndelo, y si eso fuera verdad, casi deberíamos estar diciendo al universo, oye, échanos cuanto más cosas mejor porque quiero aprender más rápido, porque como el sufrimiento es el precio que pago por el crecimiento, una vez que termine de crecer ya no hay más sufrimiento. Entonces, qué mejor que eso, ¿no? Gonzalo, cuando se habla de este tema que es tan importante y que es tan fundamental poderlo comprender, ¿por qué suceden tantas cosas y por qué tenemos que experimentar tantas situaciones? Eso nos lleva a los seres humanos cuando no hay la información suficiente y necesaria a estados de sufrimiento. Sí, sí. Pero viene algo que un día, en casi 100 programas que hemos hecho juntos aquí, allá lo mencionó, sobre el buen padre. Y hablábamos del libre albedrío, pero hablábamos también de las características del buen padre, ¿no? El Sí, libre albedrío, pues es un Dios que nos dice a nosotros, hagan lo que quieran. Hay cosas que no son permitidas, pero hay claro. muchas experiencias de estas o muchas decisiones que tomamos en nuestra vida porque queremos tomarla, Sí, pero sin no las duda. recordamos. Pero cuando vienen momentos complejos en la vida,
Mm. nunca logramos comprender, o por lo regular no se logra comprender, que eso que está aconteciendo en nuestra vida tiene una raíz y tiene un porqué. Sin duda. Vamos a ver. A Dios no se le va la creación de las manos. La creación está hecha para que las almas aprendan el amor, ¿verdad? Y está todo milimétricamente Sí, previsto, ¿no? O sea, figúrate una vez más el Evangelio, eh, hasta el último pelo de tu cabeza está contado, no deja mucho la casualidad, ¿no? Eso no niega la libertad humana, porque, por ejemplo, si yo estoy parado con un coche en el semáforo y alguien me da un golpe por detrás, yo no he sido libre de que no me des el golpe. Lo que sí soy libre es de cómo reaccionar ante el golpe. claro. ¿Vale? Claro. Entonces, el que me den un golpe en el coche está previsto por el universo y yo tengo la libertad de reaccionar de una manera o de otra, más o menos amorosa, ¿no? O más o menos sabia. Entonces, cuando esa famosa pregunta de por qué le pasan cosas malas a gente buena, que esto es importante repetirlo cuantas veces haga falta, es que es una pregunta falsa, porque nunca le pasa nada malo a la gente buena. Si por malo entendemos malo para el alma, ¿vale? Claro. Puede ser malo para el ego, pero nunca es malo para el alma o no ocurriría, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la libertad humana existe y eso no niega que la conciencia cree la realidad, que la cree con un proceso pedagógico y que siga unas leyes. Como tú muy bien has dicho, nosotros podemos hacer casi todo lo que nos dé la gana con nuestra libertad. Y digo casi todo, Casi ¿vale? todo. Sí, porque hay cosas en el universo que por razones que podemos conocer o no conocer no están permitidas. Yo esto me lo imagino como en un videojuego, ¿no? Otra vez más. Estoy jugando un videojuego y a lo mejor la programación del videojuego permite que dispare o no dispare, que salte una verja o que no salte una verja, que me vaya por la esquina de la izquierda o por la derecha de la muralla. Lo que no incluye la programación a lo mejor es que salga volando, ¿ves? Entonces, o sea, las leyes permiten muchas alternativas para usar nuestra libertad, pero no todas. Eso lo hemos explicado también alguna vez, ¿no? Que el límite de nuestra libertad interna está en nuestro nivel de conciencia, porque evidentemente una persona de alto nivel de conciencia puede reaccionar de distintas maneras ante un golpe del coche por detrás y una persona de menor nivel de conciencia va a ser automáticamente más reactivo, ¿no? O sea que el límite de nuestra libertad interior está en nuestro nivel de conciencia, pero el límite de nuestra libertad exterior está en la ley universal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pegarle un tiro a alguien, pero esa persona no es correspondiente con que le peguen un tiro, no le voy a poder pegar el tiro. Se va a encasquillar la pistola o voy a fallar y le voy a echar la culpa a la casualidad. Pero no existe la casualidad en el universo, todo está regido por leyes, ¿no? Entonces, comprendiendo eso, es más fácil dejar de sufrir, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, es más fácil perdonar, porque, por ejemplo, si yo sé que a mí no me puede pasar nada que yo no necesite para crecer, Claro. o nada con lo que yo no sea correspondiente, me empieza a importar un poco menos qué instrumento use el universo, ¿vale? Si me lo ha hecho Mengano o Fulano o el otro, ¿no? Entonces, perdonarme es mucho más fácil. Lo que pasa es que como el amor es idiota, perdonar no significa convivir. Claro. Claro. Yo Entonces, me acuerdo el ejemplo que usted colocaba, Gonzalo, del cocodrilo en su casa ahí en Miami. claro. Por ejemplo, ¿no? Oye, yo respeto a los cocodrilos, son creaciones de Dios, tienen una función en el universo, Sí, pero también que respeto a mi nieta, que tiene derecho a vivir, y claro, no les voy a poner en la misma habitación porque la va a morder. claro, Pero eso no es no ser amoroso, eso es no ser idiota. ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Claro, o sea, completamente. completamente. Entonces, por eso digo que esto de la espiritualidad hay que entenderlo bien porque la espiritualidad no puede convertir en un felpudo en el que todo el mundo pise y tal. No, una cosa es que a mí no me quite la paz cuando me hagan cosas y otra cosa
es que yo no tome las suficientes precauciones y decisiones para que no me las hagan. No sé si me... Porque en el mundo del César tengo que adquirir sabiduría y no voy a ser un felpudo en el que todo el mundo pise. Pero eso es en el mundo del César. En mi interior tengo que aprender a mantener mi paz aunque me pisen. Claro. Gonzalo, cuando usted hablaba hace un ratico, hablábamos de este tema del libre albedrío. Había una enseñanza que me pareció muy linda cuando la compartió hace tal vez 2 años con nosotros, yo no sé ya cuánto tiempo, pero hablaba de precisamente de cómo nosotros tenemos esa posibilidad de tomar decisiones, Claro, pero el Padre Maravilloso nos dice, tómelas, pero tómela. responda por lo que hace. No Claro, lo libro, no lo no, libro de las responsabilidades de sus decisiones. claro. Que es un poco, como hemos dicho en alguna ocasión, como nosotros a veces cuando educamos a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros nietos, no lo hacemos exactamente como lo hace Dios, ¿no? Porque es verdad que Dios nos da mucha libertad y no toda la libertad, porque eso podríamos desorganizar el universo, pero nos da mucha libertad. Más de la que nosotros solemos dar a nuestros hijos para que no cometan errores, ¿no? Pero claro, una vez que cometemos un error haciendo un mal uso de nuestra libertad, eh, Dios nunca nos libra de las consecuencias, porque tenemos que aprender del error. O sea, ¿cómo vamos a aprender si no cometemos errores y aprendemos de ellos, ¿no? Entonces, todas las cosas que hacemos que son errores, es decir, que no están alineadas con la ley del amor, nos traen consecuencias a nosotros y al universo entero. Pero primero a nosotros, porque todo está interconectado, ¿no? Pero primero a nosotros. Y Dios no nos libra de ellas porque tenemos que... La manera de aprender la ley del amor es aprender lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, claro, si cometemos un error, pero no sufrimos las consecuencias del error, no aprendemos. Como esto es una escuela de almas, créeme que Dios no nos va a librar de las consecuencias del error. Esto es lo que en filosofía oriental se ha llamado karma muchas veces, ¿no? Claro. Y la gente dice, pero Gonzalo, ¿la karma es una venganza? No, no, la karma no es ninguna venganza del universo. El amor no se venga, el amor enseña. El karma es una enseñanza, el karma es algo pedagógico, ¿verdad? Y así es. Y luego otra característica es que cuando cometemos errores contra la ley del amor, el amor del Padre, de Dios, de como lo quieras llamar, nunca nos retira el afecto. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo, siempre está dispuesto a admitirnos cuando nos damos cuenta del error y volvemos y queremos seguir la ley del amor, ¿no? Y entonces queda el error perdonado inmediatamente y siempre nos acogen de vuelta, ¿no? Pero no nos libran de las consecuencias, eso hay que tenerlo claro. Y muchas veces los resultados malos que tenemos en la vida, ¿no? Cuando digo malos, digo que no nos producen paz y felicidad, es porque hemos cometido errores, porque no hemos seguido la ley del amor cuando hemos hecho cosas en nuestras vidas, ¿no? Oye, como dijo Jesús, ¿no? El que esté libre de error, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, todos hemos cometido errores, pero gracias a Dios hemos aprendido de ellos, ¿no? Fíjate aquí lo dramático no es cometer errores, hemos venido a cometer errores para crecer. Lo dramático es no aprender de ellos, porque entonces se repite el error, se nos repiten las consecuencias y no tenemos buenos frutos en nuestras vidas, ¿no? Y perpetuamos el sufrimiento. Y ahí empezamos nosotros a buscar afuera, Gonzalo, esta mañana antes de conectarnos en este directo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido o con qué frecuencia que estamos buscando afuera sin darnos cuenta que dentro es donde tenemos la gran verdad o la palabra no es correcta, ese verdugo que estamos buscando o ese rival que estamos buscando allá, a ver quién es el responsable de mi vida, sin darme cuenta que dentro ya está habitando ahí, pero no logro reconocerlo? Bueno, hijos, que ese es el crecimiento espiritual, ese es el encontrar el Ese es. reino interior desde que habla el Evangelio, esa es la iluminación de lo que hablan las religiones orientales. En definitiva, se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Es la misma idea. Y fíjate que incluso
los que hemos tenido educación cristiana, ¿no? Cuando oímos la palabra cielo, miramos para arriba, ¿no? Y nos lo imaginamos como arriba, ¿no? Pero no, lo que está arriba es la atmósfera, no el cielo. Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque fíjate que, como hemos dicho muchas veces, todo lo que existe está hecho de energía más información. Y la energía o vibra más lento, ¿verdad? O vibra más rápido. Bien. Si vibra más rápido, la energía contiene más información, más sabiduría. Por eso decía Jesús que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Claro, ¿por qué dentro? Porque, fíjate, hasta en términos físicos se puede entender, ¿no? Porque si el ciclo de la energía, si la vibración de la energía es más rápida, el ciclo, para cerrarse el ciclo de la energía, necesita menos espacio. Con lo cual, el mundo espiritual, lo que llamo un mundo espiritual, es más pequeño, no más grande que el mundo físico. No sé si por eso decía Jesús en el Evangelio, el reino de Dios es como un grano de mostaza, porque el grano de mostaza es una semilla más pequeña, era como una parábola, ¿no? Para que pudiéramos entender, ¿no? Entonces, el reino espiritual, la realidad espiritual, en términos de extensión física, tiene que ser más pequeña que la realidad física, porque la energía vibra más rápido y necesita menos tiempo y menos espacio para cerrar un ciclo. Por eso siempre nos dice, busca en tu interior, no busques en la atmósfera ni en el espacio, ¿no? O sea, la realidad espiritual está dentro, porque, claro, yo me imagino el alma, o sea, me la imagino, ¿no? Como un puntito de luz, ¿no? Porque tiene una vibración mucho más rápida que el cuerpo físico, que es más extenso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los ángeles o los maestros ascendidos, depende cómo cada uno le quiera llamar, ¿no? No son seres alados, grandes, no, son puntitos de luz, porque con esa alta vibración, ese es el espacio que necesitan para... ¿Me explico, no? Claro. Entonces, esto, bueno, no tiene mayor importancia, pero por eso todas las referencias de los maestros espirituales a buscar dentro de nosotros, ¿no? El Evangelio trabaja dentro de ti, que todo lo demás te ocurrirá por añadidura, es decir, por ley. Claro. Claro. Entonces, pero nosotros no, nosotros queremos controlarlo de fuera, forzar. Si todo ocurre por ley, hagamos lo que hagamos. Por eso el secreto de nuestro crecimiento espiritual, el secreto de nuestro trabajo profesional, el secreto de nuestras relaciones humanas es siempre el mismo. Tú da lo mejor de ti mismo, pero deja los resultados en manos de la ley. Con eso vas fenomenal, porque en el crecimiento espiritual a veces también nos entra la prisa, y esa prisa es egoica. No, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y dejar los resultados en manos de Dios, ¿sabes? Y esa es la clave de mantener la paz y de vivir sin estrés. Y yo le voy a dar la clave a la comunidad que nos está viendo ahora de cómo hacer que el próximo año sea el mejor año de su vida. Y la clave es muy sencilla. Les voy a compartir todos los videos de Gonzalo. Todos los videos de Gonzalo. Hay un nuevo canal verificado de WhatsApp que ustedes pueden unirse, que les hemos enviado el enlace permanentemente aquí en el chat. Y en 10 minuticos, 15 minuticos, una vez terminado este directo, les voy a enviar todos los videos a través de un enlace para que ustedes puedan iniciar a estudiar, iniciar el entrenamiento que se necesita para poder llegar a empezar a ver la vida de una forma completamente diferente y darnos cuenta que el sufrimiento no es necesario. No. Y podemos nosotros empezar a entender que hay una manera completamente distinta de interpretar todo lo que la vida nos está presentando. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, le voy a pedir a todos ustedes que hagan la magia. Dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales. Aquí le seguiremos tocando la puerta a nuestro querido Gonzalo. Gonzalo, un espacio para la comunidad. Y a veces me dice Gonzalo, ¿qué más hablamos? Escuchar a Gonzalo siempre será una maravilla porque vamos reforzando, Gonzalo. Yo creo que los seres humanos, cuando son seres que están buscando sabiduría, la repetición siempre será una bendición. Para el necio será con una sola vez un momento de disgusto, pero para la sabiduría la repetición siempre es necesaria.
para seguir en este proceso de aprendizaje. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Dejo, muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Aprovecho por el día en el que estamos de felicitarle, obviamente, la Navidad y las fiestas a todos tus oyentes. Y nada, que yo estoy a tu disposición, como ya sabes, y que encantado, lo paso muy bien en tu canal, lo paso muy bien charlando contigo. Creo que ayudas a tener un diálogo de mucho nivel, ¿no? Con tus observaciones, tus preguntas, los temas que sacas. Y que claro, como llevamos ya pues más de 90 entrevistas, Sí. pues claro, me preocupa un poco pues no repetirnos, No, no. pero al margen de eso, pues ya sabes que siempre que quieras estaré a vuestra disposición, ¿vale? Y siempre queremos, Gonzalo, siempre queremos. Y bueno, viene un nuevo año, vendremos con más, más que más temas, más ejemplos para poder comprender cómo podemos interpretar esos sucesos Sí, que es sí. tan importante, porque pues a veces el concepto, usted lo dijo hace un ratico atrás que me gustó mucho, Gonzalo, cuando usted dijo, y cuando uno llega a tener todo lo que quiere es que uno comprende que por ahí no era. ¿No? Sí, Pero hasta que se llega allá, ¿no? sí, Porque y ahí viene el recuento de Carl Jung, ¿no? De a quién atiendo más. Entonces, hay hasta que la información no la logramos empezar a experimentar, a verificar, que es un claro. concepto que nosotros hablamos, se quedará simplemente en conocimiento. Y para Mira, eso hay sí, mucho sí. entrenador por ahí disponible que nos puede ayudar Uy, en esa y tarea. tanto, y tanto. Pero fíjate que quizás, si me permites, Sí, señor, claro que sí. un consejo de nuevo año para mí mismo, ¿no? Y para tu comunidad, es que nuestro propósito, ¿no? Del año 2026 sea que pase lo que Dios quiera, no lo que quiera mi ego, lo que Dios quiera, y que yo sea capaz de aceptar y no perder la paz ante eso que pase, que será lo que Dios quiera. Y que sea el único propósito que nos hagamos para el 2026 y que no cometamos el error que yo cometía cuando era joven de tener 30 propósitos de año nuevo, no 30 o 29, no, no, Sí. que pase lo que Dios quiera. Yo daré lo mejor de mí mismo, pero que pase lo que Dios quiera, aunque eso no sea agradable para mi ego, porque eso será lo mejor para mí. Y que Dios me dé la gracia y la sabiduría para que yo aprenda, para que yo consiga vivir esas circunstancias en paz interior. Ese es el propósito para el 2026, que recomiendo. No, y maravilloso, y me quedé pensando, ¿no? Con lo que lo estoy escuchando, Gonzalo, porque uno dice, esas experiencias que vienen por lo regular nos generan ese nivel de confrontación, pero que son necesarias. Hace Claro. unos días atrás hablábamos con mi esposa aquí en la casa conversando y tenemos pues una sintonía en la forma de mirar la vida que usted conoce, mi esposa, que estuvimos Sí, juntos hace poco perfectamente. En Encantado. Marbella, Sí, sí, juntos, sí. Gonzalo, y se hablaba de que hay una roca enorme, ¿cómo se llama? Se me fue ahora el término, en el cielo que viene hacia la Tierra y que tiene 27 kilómetros de expansión y que la velocidad y que va a acabar con esto. Y los dos decíamos, pues que caiga encima y ya. ¿Qué, Ya está claro, pues qué, es que qué, qué sí. más se puede hacer si eso El fuera alma, así? el alma no se va a morir por eso, No. ¿no? Como somos almas, pues mira, a lo mejor es que hemos acabado el curso y nos vamos de vacaciones. Qué Sí, un maravilla. meteorito era la palabra. No, y Claro, dice que ya que llega, pues que llegue. ¿Qué podemos hacer? Nada, aceptación total. Y claro, creo yo, claro. Gonzalo, eso que usted acaba de decir, dándole una mirada a lo mismo, es acepto de antemano todo lo que el mundo me traiga porque entiendo que siempre tiene un propósito de amor. Sin duda. Es que si no, Dios no sería Dios, el Sí, amor no sería el amor y entonces ya nuestras premisas fallan y todo lo que decimos no vale para nada, ¿no? Pero si Dios es Padre y Dios es amor, creo que lo que decimos es la mejor manera de vivir según esas realidades, ¿no? así es. Mi amigo querido, muchísimas gracias a la comunidad. Tan pronto terminemos, 15 minutos después, les voy a enviar a ustedes el enlace al canal verificado de WhatsApp para que ustedes puedan empezar
Hay personas que ya llevan un tiempo con Gonzalo que están aquí, otros que llegan nuevos, otros que lo ven por primera vez y que dicen, oye, qué maravilloso escuchar a este señor. Pues es maravillosísimo. Y tenemos toda la serie, porque aquí, esto no es Netflix, pero tenemos la serie completa de Encuentros con Gonzalo Rodríguez Fraile. Y se lo voy a enviar ahora en unos minuticos a través del canal verificado de WhatsApp. Mi amigo del alma, Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos vosotros y hasta pronto. A todos ustedes un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por su compañía. Dios les bendiga a todos ustedes. Me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer